Estimados amigos, vamos a continuar con esta segunda parte debido a esta inquietud acerca de la nueva naturaleza que adquirió el ser humano después que nuestros primeros padres cayeron en pecado. Cuando estaban en el Edén, fueron arrojados de ese huerto y tuvieron una nueva naturaleza, porque la palabra de Dios lo declaró así. Pero no voy a explayarme mucho, sino voy a hacerlo más concreto, dado que va a ser varios fragmentos. Nos quedamos en un versículo que decía así, en 58 de, de Salmos. (58:3) Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esta es una declaración que el ser humano, desde sus inicios, desde el vientre de la madre, como dice, como en este caso he demostrado, ¿no? Se ha demostrado con la palabra de Dios, que son concebidos en pecado, todos, a excepción de este ser santo, que fue Jesucristo, ¿sí? Y aquí está el versículo en cuestión, que justifica esta diferencia, porque no somos iguales que Jesucristo. Este es nuestro caso. Ese es el caso de Moisés, de Noé, de Ezequiel, de Isaías, de Pablo y de nosotros. El caso del apóstol Pablo también fue así. Eso lo vamos a ver un poco después. Ahora en Salmos 14:3. Sería bueno que lo apunten los interesados. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Jeremías 20:14. Maldito el día en que nací. Eso está en Jeremías 20:14. Y dice así, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Sí, sí, pero comparamos con Jeremías 1:5, por ejemplo, y dice, antes que te formase en el vientre yo te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Es este caso. Cuando dice que te santifiqué, se refiere a llamamiento. Llamó así a Moisés, a Pablo, a Pedro, a todos nosotros. Pero no se refiere, porque el mismo Jeremías en el versículo que hemos leído, dice, maldito el día en que nací, ¿no? Muchos hombres de Dios que cuando llegaron a ejercer con rigor sus ministerios a través de la historia, renegaron, se deprimieron. Hay uno que dijo, prefiero la muerte y se entregó a una cueva. Y no por eso es menos que tú, menos que Pablo. Y unos estaban al borde del suicidio, porque el llamamiento era así. Cuando se dice, yo te santifiqué o te llamé, se refiere pues desde el vientre, ¿no? Porque todo está escrito, así debemos entenderlo, ¿no? Dios así ha dicho, que todo está determinado por Él. Es decir, Dios, en esta virtud natural de Él, que es omnisciente, eso quiero decir, que Él conoce todas las cosas. Él conoce. Por eso que llegó el momento de su llamamiento, ¿no? También fue David. Fue llamado, él fue sacerdote, profeta y rey. Algo exclusivo que pasó con este rey, a pesar de lo que él cometió.
y lo cometió varias veces, ¿no? Pero no por eso tuvo una naturaleza santa. Jeremías también tenía naturaleza pecaminosa. Ezequiel, Moisés, Daniel, Isaías, los 12 apóstoles y todos nosotros, solamente con la excepción de Jesucristo, ¿no? De Jesús, y aquí está, ¿no? El santo ser que nacerá. Voy a avanzar con unos versículos más y para dar una ligera explicación a esta pequeña gráfica. Bien, Jeremías 20, 14, que ya lo leí, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús les dijo a sus discípulos, al resto, dijo así, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es decir, que cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, se decidieron a aceptar lo que la serpiente dijo, ¿no? Lutero dice que estos tuvieron un nuevo profeta, un nuevo pastor y un nuevo evangelista. Un nuevo profeta, pero falso, porque le profetizó que iban a ser como Dios y no fueron. Fueron como tú y como yo. No tenemos nada de dioses, ¿no? También fue un falso maestro, porque le enseñó contrario a lo que decía Génesis 2:17, ¿no? Y fue un falso evangelista porque él se presentó, ¿no?, como un enviado de que puede mejorar, evangelizar mejor, ¿no? Dios, en la evangelización hay cosas prohibidas que tú tienes que prohibir. Tú vas a prohibir todo lo que Dios prohibió y vas a afirmar todo lo que Dios ha afirmado en su palabra, porque ese es un encargo, ¿no? Ahora, en Isaías 48:8, es importante afianzarnos en esta verdad para apreciar, mientras creamos y conozcamos más el pozo infinito en que el pecado nos ha metido, vamos a querer más un Salvador. Y vamos a conocer mejor al Salvador. Isaías 48:8. Si nunca lo habéis oído, ni nunca lo habéis conocido, ciertamente no abrió su boca. Sí, no abrió su boca. Porque sabía que siendo desleal había de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Otra vez, dice así 48:8 de Isaías. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Le dice a Israel, ¿no?, a Jacob, a la descendencia de él, y a todos nosotros. Nos llamó rebeldes desde el vientre, porque ese es lo que estamos estudiando, que el ser humano tiene naturaleza contraria a la naturaleza santa de este ser. ¿Sí? En Jeremías 17:1. Sería bueno que estén apuntando los versículos, hermanos. Muchas gracias. En Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en las tablas de su corazón. En los cuernos
de sus altares. Y en el versículo 17:9 del mismo libro dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, somos tan pecaminosos, estimados hermanos y amigos, que no sabemos cuán pecaminoso soy, que qué pecaminosidad podré cometer el día de mañana o pasado, porque no conocemos. El pecado está descrito y figurado como un abismo sin fin. No sabemos. Por eso que se ve las cosas que se ven dentro de las iglesias en todo el mundo y fuera de las iglesias. Lo que sí el ser humano tiene, el religioso tiene una inclinación a vivir como con apariencia de piedad. Tenemos esa profesión por naturaleza. Lo tuvieron Adán y Eva. Ni bien después pecaron. Pero ante los ojos de Dios, ante la realidad misma, tenemos el pecado que habita en medio de nosotros. En Jeremías, otra vez pueden apuntarlo, Jeremías 2:22. Es otro versículo. Estos son versículos que lo tengo en una lista privilegiada, voy a decir así, porque no se escucha esos temas. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿No? Otra Biblia dice, así te laves con nitro. Es decir, o con lejía, aún la mancha de tu pecado, eso lo dice Jeremías, ¿no? Y él mismo tenía esa naturaleza. En Isaías 1, porque los versículos del Evangelio ya les he dado, lo conocen, son hermosos, son bonitos, pero esos también tienen la misma importancia. Y vamos a ver por qué. En Isaías capítulo 1, del 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso lo dice a la iglesia en la antigüedad, o sea, a Israel. Es una realidad vigente. ¿Para qué? Porque siempre Dios quiso atacar el engreimiento del religioso, ¿no? De querer ser confiado, y esa confianza es muy peligrosa porque no va a estimar a un Salvador. En Marcos 7:20 también dice así. Marcos 7:20, sí. Pero decía Jesús, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todos estos males de dentro salen y contaminan al hombre. Yo pensaba, como Juan Jacobo Rousseau, ¿no? De que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Este era un enciclopedista de la época de la Revolución Francesa, y eso ha quedado, es un humanismo puro, ¿no? Creía de que el hombre nace bueno, así como algunos están afirmando erróneamente que son buenos, nacen buenos, que los niños son buenos y que son libres de toda maldad,
más bien de grandes se convierten en malos. No es así. Él decía así, este pensador, ¿no? Que el hombre nace bueno, sino que la sociedad lo corrompe. No es así. Y pregúntate, ¿y quién le enseñó a hacer mal a la sociedad? A tu vecino. Su corazón. ¿Y tu corazón? Porque tú ni yo somos mejores vecinos que el otro en cuanto a la calidad de la naturaleza pecaminosa. Somos igual. Entonces, esto de Jesucristo, yo pensaba que el adulterio, la fornicación, el robo, la maledicencia, era porque me provocan. Jesús dice, sale de mi corazón. Sale del hombre, de la mujer, de los seres, de los hijos de Dios, sale el robo, la lascivia y todos los males del corazón salen. No salen del vecino, ni de la televisión, ni de la internet. Después todo lo que más paran publicando son cristianos y cristianas que también tienen un corazón impuro. O sea, tienen un corazón, tenemos un corazón pecaminoso, sujetos al error, ¿no? Sujetos a maldades también. Porque Jesús dice así. Después vamos a ver la alternativa. Sigamos. Unos versículos más. Doy la alternativa, corto, y después en otra sesión seguiré con otro tramo. Dios mediante. En Marcos 7:21, sí, ya lo leí. Ahora en Juan 5:42. En Juan 5:42. Se le conoce a él como el discípulo amado. Fíjense lo que dice este discípulo amado. 5:42. Este sí era un discípulo muy amado. Dice en el 42, mas yo os conozco, Jesús, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿No? Por eso que este joven discípulo era tierno, ¿no? Se sorprendió así cuando uno es joven y ve la maldad del resto, como que se asusta, se abruma, ¿no? Este solía poner su cabeza sobre el maestro. Porque Jesús les había dicho, yo sé que en vosotros no tenéis amor de Dios en sus corazones. No lo tenemos, hermano. No lo tenemos. Si tenemos algo es porque Él nos amó primero. ¿No? Porque el hombre nace decididamente descarriado. ¿Sí? Descarriado. Ya ese versículo lo hemos leído. Sale inclinado hacia el mal. No hay quien nazca y bueno, busque bautizarse y obedecer los 10 mandamientos. No. En Job capítulo 15, dice así. No olviden de seguir apuntando estos versículos. Job capítulo 15. Versículo 14 y 16. 15 del 14 al 16. Pregunta, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto más el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Es decir, nosotros si no tomamos agua, ya sea en el café, en el té, en la sopa, nos morimos. ¿Sí? Bebemos la iniquidad como si fuera agua, o sea, como que si no cometemos iniquidades, nos morimos. Hasta eso llegó la consecuencia de la transgresión de Adán. ¿Sí? Ahí he enviado el video que se llama Adán, la cabeza federal de la humanidad. Es muy interesante, es bíblico y poco difundido, hay que aprovechar.
Ahora sí, el siguiente. En Romanos 7:14, el Nuevo Testamento dice lo mismo. Vamos a corroborar. Romanos 7:14. El apóstol Pablo, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, un ser que nació en esta condición, Pablo. Fue llamado también para ser profeta de las naciones, fue llamado a ser evangelista, a ser apóstol, a ser un enviado. Pero él dice que él estaba vendido al pecado. Él usa el ejemplo de los esclavos, que en esa época del esclavismo se vendía por 30 monedas de plata. No era mucho. Era un precio, no era muy caro, para que vean ustedes que se lo vendía como a cualquier cosa. Y él dice, mas yo soy vendido al pecado, ¿no? Y si leen todo el capítulo 7 de Romanos, van a ver que él era pecador por naturaleza. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, también fue un llamado, desde el vientre de su madre. Fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y sigue. Es el caso del apóstol Pablo, pero tenía una naturaleza vendida al pecado. Por eso que él, después que se describe a sí mismo, ¿no? Y dice, yo esta ley, que el mal está en mis miembros, en mí, en este hombre interior. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con mi carne a la ley del pecado, ¿no? Dice que él lo que no quería, lo hacía, para que vean. Bien, luego siguen unos párrafos y más versículos, pero voy a hablar sobre... esto lo puede explicar quizás un psicólogo, un pediatra, un conocedor profundamente, pero lo importante lo voy a decir aquí, hermanos. No es necesario que estudiemos eso para describir, para llegar a la verdad absoluta. El niño desde que nace tiene esta condición pecaminosa y se muestra hasta los 70, 80 o 90, hasta que muere. Vamos a ponerle acá un símbolo, un símbolo convencional, hasta que muere. En esta etapa, el ser humano estamos sujetos al error, a la enfermedad y a la muerte. Son características. Incluso desde niños también se mueren los niños, se enferman los niños. Aquí contrae la pecaminosidad el infante, el 100%. El 100%. Y con ese 100% se muere por pecador. Está en su naturaleza. Estamos sujetos a la enfermedad, al error, a la muerte, y todo es un proceso. Y cuando somos justificados viene el proceso de santificación. Errores son caídas, pero las 70 veces caes y las 70 tornas a levantarte. No, eso es porque tenemos esta naturaleza vendida al pecado. El niño también. Sino que, como son, claro, el niño lo que pasa es que no es inocente, no es bueno, no es santo, no es inocente, no es diferente a ti ni a mí. Yo fui niño. Y era el mismo, soy el mismo, sino que con más edad, así como tú. El niño sí es cierto que es indefenso, hay que defenderlo, ahí están los padres. No es autosuficiente, no puede sustentarse, obviamente. La madre le da de lactar, los padres es el que provee a la familia, ¿no? Es incapaz de trabajar el niño, sí, pues. Todo eso, porque una actividad importante del niño es la actividad lúdica, es el juego. En ese juego se desarrolla sus músculos, sus huesos se van fortaleciendo, sus glándulas
¿no? Se van incrementando también, va creciendo, a medida que pasa el tiempo va creciendo, pero el pecado es el mismo, simplemente que el pecado se va desarrollando nomás. Es como un rollo comprimido que se va desarrollando y al cabo de un tiempo muere, porque a eso vamos. Pablo, Dios dijo, ¿no? Por cuanto hiciste esto, del polvo viniste y vas a vivir eternamente, te lo perdiste. Entonces al polvo vas a tornar, vas a volver, ¿no? Y los hijos que han sido concebidos, como dicen los versículos que ya he leído, en pecado, es cuestión de tiempo nomás, ¿no? Es cuestión que tenga condiciones socioeconómicas aparentes para que sea, por ejemplo, alguien que nace, pues, voy a decir así, con mucho respeto, en una favela del Brasil, desposeído, ¿no? Un niño en medio de un entorno tóxico, desfavorable para una vida coherente con la sociedad, se volverá, pues, un asaltante, un criminal, ¿no? Quizás tú no. Tú has tenido de vivir en un sitio mejor, con buenos padres, han ido a una iglesia. Entonces se desarrolló en ti tu pecaminosidad en otra cosa. Se trasladó, se subyugó en todo caso, pero no desapareció. Aquí, entonces, el niño no tiene cosas inocentes, sino tiene cosas graciosas. Está haciendo algo y él entiende, ¿no? Poco a poco. Y después de todo, no es por obra la que se califica directamente si es santo o es malo, sino es por naturaleza. Porque el pecado, y para redondear esta parte, después sigo la otra porque... Sí. Así como la santidad, algo santo se constituye por ser palabra de Dios. Si lo llamó a alguien, lo separó a un pueblo y lo justificó y lo llamó santo, es porque su palabra así lo dijo, no por ser en sí. También el pecado se constituye pecado por ser palabra de Dios. Por ejemplo, sí. Acá tenemos el árbol. Bueno, es verde, pero es así. El fruto prohibido, vamos a poner una manzana, así la manzana, ¿no? Pero no dice que es manzana tampoco, dice que es fruto. Bueno, entonces digamos que es fruto para no meternos en problemas. ¿Por qué se constituye pecado? Porque la palabra de Dios lo separó para no consumirlo. Pero el fruto era bueno para comer, era agradable a la vista. No tenía ninguna sustancia nociva. Tenía los nutrientes que le corresponde tener a este fruto. Pero ¿por qué es pecado una cosa? Porque la palabra lo declara así. Dice, no tocaréis. Es inmundo, ¿no? Entonces, ahora sí,